ole, 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 hola. Para verte gambetear, no le ole, 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 hola. Ajá, para verte gambetear. Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Lanús, Argentina. Dio sus primeros pasos en un barrio pobre y humilde, Villa Fiorito. Su vínculo con el balón apareció en su niñez y cuando tenía 10 años, la prensa quedó asombrada con un chiquilín que mostraba un talento sin igual en los cebollitas. Ese pequeño con el cabello enrulado ya tenía sueños de grandeza, sin darse cuenta que el camino que le esperaba iba a llevarlo a lo más alto del fútbol internacional. Adolescente, el fútbol le empezó a sonreír, pero a comienzos de 1978 tomó su primer trago amargo en la vida. Quedó fuera de la selección que iba a jugar el Mundial de ese año en su país. Sin embargo, después de sufrir y digerir con bronca lo sucedido, levantó cabeza y empezó a escribir una historia que después despertaría la atención del mundo del deporte. Ese muchachito, delgado y con el balón pegado a sus pies, comenzó a ganarse la admiración y el respeto de la gente en todas partes, y Bolivia no fue la excepción. 3 periodistas bolivianos tuvieron la oportunidad de hablar con él cuando recién empezaba a comerse el mundo, aunque también desconocía que el futuro iba a depararle un túnel oscuro al que un día no pudo eludir con su brillante zurda. Para verte gambetear, ole, 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 hola, ajá, para verte gambetear. Ole, 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 Diego, Diego, ole, 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 Diego. Bueno, yo permanentemente he estado yo viajando, me encanta el país de Argentina, Buenos Aires. Desde ya soy el hincha número 1 de River en Bolivia, 48 años. Y bueno, estuve siempre en permanente contacto y bueno, tenía un buen amigo, el único amigo que tuve cuando estuvo en vida él, es Héctor Pablo Peckerman, ¿lo conoces? Jugó en Stronger, Municipal conmigo, Blooming y todo ese equipo. Él es muy amigo mío, se casó con una boliviana y entonces surgió que yo tuve que ir a Buenos Aires. Me invitó, me dijo, ven aquí a pasar el verano de 1980. Me dice, bueno, entonces me vendré por allí. Y eso coincide con el primer equipo Tahuichi campeón. ¿Te acuerdas? 1980, te estoy hablando de Taqueo, Rolly Paniagua, el que fue gobernador también, el hijo de Rolly, del Aguilera y todos, los primeros, ¿no? Entonces yo me fui a Buenos Aires, llegué a Ezeiza, y ocurre que me había adelantado y me comunico con Peckerman y él me dice, me atrasé, estoy volando, hermano, me estoy yendo a seguir. Espérame en el stand de Lloyd. Perfecto, te espero ahí esperando con mi equipaje. Y así que a mi lado se acerca y estaba también tiqueando. Y bueno, yo no lo reconocí, hasta que en ese momento llegó Héctor Pablo Peckerman a recogerme. Hola, ¿cómo está? Y mira, ¿qué tienes ahí? ¿Y quién es este chico? Es el Diego, es el Maradona.
Ah, no, sí, no, le hago ya saqué mi grabadora en ese momento, saqué y le di la cámara a Peckerman. Tú me sacas las fotos, hermano. Sí, y en ese momento él lucía una polera de Puma, era, pues, y entonces lo entrevisté, le dije, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? Y él me dijo, qué bien, él estaba jugando en Argentinos Juniors. Y él me dije, mire, qué feliz coincidencia porque estoy yendo a jugar a su país. Estoy yendo a jugar a La Paz. ¿Cómo es? Él no conocía. ¿Cómo es La Paz? Ah, no, La Paz está a 3.600, le dije, es una ciudad muy grande y si es que estás yendo allí, pues hay gran expectativa. Te están siguiendo porque eres muy grande. Ah, sí, es grande y el estadio es bello, son 50.000 personas, le dije. Y hay una expectativa grande, hay un equipo bien que te va a recibir y la gente es muy cariñosa y quieren verte lucir. Ciertamente ha sido una circunstancia muy particular que se presentó. Cumplía la misión de poder acercarme un tanto a la selección de Argentina. Recuerde usted que el Mundial del 78 ha sido todo un acontecimiento para Sudamérica, y en esa misión que se me encomendó en el periódico, en Hoy, estaba el hacer notas al técnico, a los jugadores, ver el movimiento premundialista, y la ocasión también permitió para poder encarar otros espacios que no estaban consignados en la agenda de trabajo. Y aquí tengo que valorar el apoyo que nos prestó El Gráfico, una revista de mucha ponderación, muy leída en ese tiempo y que estaba muy allegado al periódico. Entonces, con una orientación de ellos, logré saber de Maradona, porque yo la verdad no tenía, como decía, en mente poder asomar a esta figura que posteriormente todos llegamos a conocer. Ha sido una figura consular importante, para muchos uno de los mejores del mundo, porque el tiempo ha configurado, ha dado esa situación por el talento, la vocación de jugador que se ha puesto de manifiesto en ese tiempo. Maradona entonces tenía en la espalda ya un campeonato juvenil y de pronto había dado señales de tener atributos para consagrarse y de proyectarse internacionalmente. Nació una figura en el fútbol argentino que había sufrido la más grande frustración. Fue eliminado de la lista del Mundial del 78. Era un crack. Y Menotti consideró que no era su tiempo. Muchos creíamos que era su tiempo. Y jugaba para un equipo chico, Argentinos Juniors. E hizo una gira. Y vino a jugar a La Paz contra Bolívar. Una tarde en Miraflores. Y Maradona era la estrella. Aragonés era capitán de Bolívar, intercambiaron banderines y el partido tuvo una buena asistencia de espectadores. Y fue uno de los primeros partidos que Maradona jugaba fuera de Argentina con Argentinos Juniors. Terminado el cotejo, Argentinos se alojó en el Hotel Plaza, en el Prado. Y yo había pedido hacer una nota con Maradona. En esa época teníamos la ventaja de ser el único canal que estaba en el aire, en el país. Y eso ayudó muchísimo. Y en el Sky Room del Hotel Plaza le hice una entrevista, los dos. Lo acompañaba su manager, Sister Piller, su amigo. Y Maradona, tranquilo, jovial, que no era lo que fue después. Y hablamos como media hora. Miraba La Paz, impactó la ciudad. Desde el Sky Room se veía bellísima La Paz. Se tomó un jugo de naranja
naranja de los Yungas, me acuerdo. Estaba con zapatillas y medias, su pantaloncito jean y su polera. Y hablamos. No lo conocía Maradona, si es que no me decía Peckerman. Y en ese momento lo entrevisté. Ustedes ven la grabadora que manejo es de las antiguas, es de cassette. Y bueno, yo le hice las preguntas que debía hacer en ese momento, porque estaba viniendo a jugar a mi país, a Bolivia. Y le dije que allí lo están esperando, hay gran expectativa que el Hernando Siles. Y pues te digo, yo ahora lo valoro mucho, esa foto, esa entrevista. Lamentablemente la entrevista, el video, el audio se perdió, pero queda el recuerdo, ¿no? En que me di el gusto de entrevistar a un joven que luego se convertiría en el mejor jugador del mundo. Eso, ¿cómo es tu país? Me dijo. Porque él no conocía, era un chico yo tenía 20 años y él tenía un año menos. Era un chiquillo, estaba en Argentinos Juniors y me dijo, es tu país y estoy yendo a jugar ahí. Era un combinado, me dijo, es lindo tu país, es arriba y no hace mucho daño. Lo de la altura, y dijo, no, te están esperando allí jugamos. Y allí está lindo, te están esperando ahí. Sí, estoy haciendo el ticket acá y todo eso, ¿no? Y bueno, ahí atrás tenía Héctor Pablo que me lanzaba. Sí, preguntarle de todo. Y bueno, yo le dije si sabe algo del fútbol boliviano. Y me dijo muy poco, pero ahora sí los voy a conocer allí, los voy a valorar. Voy a ver qué es lo que pasa con ellos. Esa situación se ha dado por, yo digo casi de casualidad, porque yo fui al gráfico y un poco para hacerles ver de mi propósito en la visita a Buenos Aires. Y a un colega periodista, Guillermo, no recuerdo bien el apellido, creo que era García, joven también él, y me dijo, ¿por qué no le haces dentro de tu agenda, lo contemplas a Diego y a Diego Maradona? Y él me puso en antecedentes de que había sido sacado de la lista del grupo de jugadores que trabajan con Menotti, el técnico de la selección, y que en la idea del colega seguramente Maradona iba a hilvanar algunas frases que de pronto podían ser hasta de resentimiento, pero la verdad eso me abrió la luz también para poder seguir el consejo, y le dije, bueno, me parece interesante la nota, y me asignó, me dio la posibilidad de ir con un compañero fotógrafo del gráfico a buscarlo a Diego, y eso lo recuerdo como si fuera ayer, porque ha sido una visita muy interesante. En la Paternal vivía él, cerca al estadio de Argentinos Juniors y también al estadio de Vélez. Eso lo tengo claro porque cuando fui con el fotógrafo, agarramos una movilidad, nos dirigimos a la casa, porque él conocía, el fotógrafo conocía, porque ya se hablaba mucho de Diego en Buenos Aires, y como ahora la comunicación no era la misma de ese entonces, trascendía tal vez muy poco el nombre de Diego aquella vez, pero ellos lo tenían en la mesa a Diego Maradona, porque ya insinuaba ser figura internacional por los atributos que tenía. Y llegamos a la casa, de pronto se veía una casa de condición humilde, porque eso es lo que yo noté. Tocamos el portón y yo escuchaba que jugaban tenis de mesa, porque parecía que estaba cerca de la puerta, y abren la puerta y era un muchacho, era Hugo, el hermano menor de Diego, porque esa vez Hugo debía tener, calculo, 11, 12 años, así lo veía, y dijo, sí, ¿a quién buscan? No, bueno,
Le digo, buscamos a Diego, ¿es tu hermano? Sí. A ver, déjeme un ratito, entró. Así como que hubiera ocurrido ayer, así de acuerdo, porque entró, los volvió a cerrar la puerta y no tardó en salir, en 2 minutos ya volvió a abrirse la puerta y dijo, les pedimos un favor, mi hermano pide que en 1 hora vuelvan, porque claro, yo me identifiqué quién era periodista de Bolivia, y eso ha sido, digamos, el primer contacto, pero ya me entró la curiosidad de conocerlo a Diego personalmente y la verdad con muchas ganas de hacerle la nota que estaba en curso. Bueno, al fotógrafo le pedí disculpas, yo le dije, ¿podrás volver o...? No, me dice, no hay problema. Entonces le dije, por la hora era mediodía, iremos a almorzar, le dije al compañero, al fotógrafo. Claro, me dice, vamos, y caminando por ahí, por la zona, y de pronto escuchamos ambulancias. ¿Y qué es eso? Nos preguntamos, ¿no? Y como parecía que era cerca el problema, fuimos y era en el estado de Vélez. Habíamos caminado 2, 3 cuadras y escuchamos las ambulancias, cosa que se habían caído unos obreros de un andamio que estaban arreglando para el mundial justamente, pintando, y era una cosa, un cuadro dantesco, pues, o sea, una cosa muy impactante. Bueno, eso ha sido, digamos, un poco la antesala de la nota, porque después fuimos a almorzar. En el almuerzo comentábamos él sabía muchas cosas de Diego ya en el aparecer de la figura, así que yo tenía ya algún elemento más para poder manejar las preguntas en la entrevista. Volvimos a la casa en esas circunstancias y bueno, nos hicieron pasar y ellos, claro, ya estaban esperando de que entremos. Y Diego ahí con su jaquetita de ping-pong, porque estaba jugando con su empresario que era, si mal no recuerdo, Sitter Spiller, el empresario de Diego, y ya tenía empresario. Y bueno, nos presentamos y boliviano, ¿qué tal Bolivia? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y empezó la entrevista porque se portó, yo lo noté de entrada que estaba muy atento, yo lo veía muy sonriente, así como que en el correr del tiempo él mostraba ese semblante de ser buena persona, que le gustaba dialogar. Y Sitter Spiller me preguntó, ¿usted es periodista? Yo, sí, qué bien. Y empezaron las preguntas con Diego. Y lo primero que se me ocurrió preguntarle era, pues, qué sentía ese momento él previo al mundial, como queriendo tocarle Y dijo, no, esto es un acontecimiento que todo argentino ha esperado y que esperemos que nos vaya bien como equipo y medio que no quiso hablar de la cosa personal. Y bueno, más bien él trataba de llevarnos a otra conversación que no sea el mundial. Fue una bonita nota, la recuerdo siempre. Y la recordé con Diego las veces que estuvimos, que han debido ser unas 7 veces en distintas circunstancias. Porque después de esa entrevista, Diego pasó a Boca Juniors el año 80. Y se abrió el debate Maradona o Zico. Porque Zico pasaba un gran momento, era un 10 extraordinario. Y se armó un partido en el Maracaná, Boca-Flamengo. Y recuerdo que lo entrevisté en el hotel, un día antes del partido, en el hotel donde estaba Boca. Nunca me olvido porque Maradona tenía ciertas cosas muy particulares. Él no daba entrevistas en la mañana porque dormía hasta tarde. Y en Brasil llamaron a una conferencia de prensa a las 11 de la mañana. Y era a las 12 y no había Maradona. Hasta que seguramente le pidieron que la gente estaba esperando. Y bajó enojado. Les he dicho que yo duermo hasta tarde porque... Ya, enojado Diego bajó. Había un montón, todos los periodistas brasileños.
Y bolivianos éramos dos. Estaba yo y mi primo Oscar Galdo de Cochabamba. Y fue muy generoso, muy gentil, porque hizo una parte con nosotros, habló de la Tahuichi, que había salido campeón en la Argentina y que él fue a la cancha de River invitado. Y contó la anécdota que estando allí la gente lo empezó a silbar a Maradona en el palco de River. Y Diego me contaba que se paró y los miró y dijo: no vuelvo a pisar nunca más este estadio. Y olvídense que juego en River. Ese fue Maradona, lo conocí ahí. Después estuvimos en muchas oportunidades con él, en mundiales. En el 86 éramos prácticamente los cuates de Diego en la Copa del Mundo. Bueno, él me habló de su acercamiento con Bolivia por un jugador, porque había hecho buena amistad con Carmelo Angulo. Yo creo que muchos lo deben recordar. Él jugó en San José, entiendo. Ha sido buen jugador, era delantero. Aquella vez estaba entre los importantes, digamos, de las individualidades que tenía el fútbol boliviano. ¿Y qué es de Carmelo?, me preguntó. Yo le dije: está jugando todavía y en La Paz. Entiendo que esa vez no sé si vino a jugar a La Paz, pero lo que le tengo claro es que él estaba en San José. Y me dijo, yo con él hice buena amistad. Me contó en el juvenil que él asistió, entiendo que era en Colombia, y ahí lo he conocido y de pronto sé lo que es el boliviano, es muy respetuoso, me dijo Carmelo. Habló bien de Carmelo. Y yo le pregunté si había conocido a otro boliviano. No, me dice, pero tengo una bonita imagen, algún día iré a conocer tu país, me dijo, porque tengo deseos de saber cómo es Bolivia. Los conceptos han sido para Carmelo, y ciertamente eso un poquito me daba a pensar de que tenía ese su carácter sociable de Diego, porque habló incluso de algunos atributos que tenía Carmelo. Dijo: es un jugador muy hábil, es delantero por la edad. Y claro, coincidía con lo que estaba mostrando Carmelo. Y me dijo: Bolivia tiene cosas interesantes, por lo que sé. Incluso ahí interrumpió Citerfield y dijo: yo sé que hablan de los aymaras y cosas. Y ahí me acordé que yo tenía en el maletín el yuchu, que normalmente se usa en zonas frías, y llevé con el propósito. Justamente tenemos ahí en el yuchu que decía Bolivia. Justamente se me vino a la cabeza el llevar ese yuchu para poder hacer uso en algún momento con figuras tan trascendentes en el fútbol, porque para una foto eso era muy valioso. Entonces me acordé del yuchu. Saqué del maletín y le dije, cuando ya cerrábamos la nota con Diego, que habló de la familia, habló de su relación con Argentinos Junior, que entiendo que esa vez estaba por vincularse a ese club, o estaba ya jugando para ese club. Y bueno, le dije, para cerrar la nota, al final ya fue eso: permitime una foto con algo que nos caracteriza, le dije, del boliviano. Y saqué y le di para que se ponga ahí. Y el que intervino ha sido su empresario, que también buena gente, buena onda. Y le dije: ponte, porque eso te va a traer buena suerte. Su frase así suficiente, y se puso, y el fotógrafo empezó a sacar las fotos. La verdad me ha superado mi imaginación la imagen, porque se ha manejado mucho esa fotografía, porque hay la inscripción de Bolivia y la nota que se estaba haciendo. Creo que de pronto ha calado, ha servido para que mucha gente comente. Tanto es así que han habido muchas llamadas cuando yo volví para decir que eso estaba muy bien lo que se ha hecho. Primero, la humildad de él, la humildad de Diego. Y segundo, lo que me dijo, que
no lo traumaba no haber jugado el Mundial. Lo asumía, aunque había llorado muchísimo al volver a su casa cuando lo sacaron de la lista. Y que él repetía que la próxima oportunidad lo iban a elogiar y recibir en andas porque él quería ser campeón del mundo. Perdió la gran oportunidad del 78, fue citado el 86, el 82 y el 86 logró su máximo objetivo. Él superó la frustración de no estar en el 78 con un desafío que lo vio crecer como creció hasta donde fue el astro y el crack que fue en el mundo. No, en ningún momento yo pensé que iba a ser el rey del fútbol para mí, porque además después yo lo vi jugar y era una bestia, era un monstruo, pero yo alguna vez lo vi jugar a Pelé, pero Pelé era una constelación de estrellas, el Maradona era solo. Corría, pero con pura cintura, sin agarrar la pelota, los tumbaba. Era bárbaro el Maradona. Y es por eso, pues, en homenaje a Diego, el mayor de mis hijos lleva su nombre. Es Diego Montes Riveros. Él lleva en homenaje a él. Y yo dije, le tienes que llamar Diego, y él está orgulloso, sabe que se debe a Diego Armando Maradona. Y en ningún momento yo pensé que Diego después se convertiría en lo que fue, ¿no? Para Argentina es un dios, ya es muy grande, más allí de su vida personal, pero como jugador era un monstruo, Lo único que le faltaba allí, y te lo digo como riverista, es que se ponga la banda. No, la verdad, yo seré sincero, yo sabía poco de él, porque era prácticamente sus inicios, y la comunicación no es como ahora, que de pronto sabemos qué es lo que está pasando en cualquier parte del mundo. Entonces seguramente lo nutrido, la información de las condiciones de Diego, el pibe que tan conocido, le han puesto diferentes motes, ¿no? Porque ciertamente ha sido una figura consular en el fútbol mundial, por esa su técnica. Bueno, sobre eso se ha hablado mucho, pero la verdad que no estaba en mi mente de que yo estuve haciendo una entrevista a un jugador que tanta trascendencia había adquirido, y más aún ya comparándolo con Pelé, ¿no? Que aquella vez era lo máximo en lo que hace la expresión futbolística, y que se ha seguido hablando posteriormente cuando ya Diego se había consagrado, jugó 3 mundiales, ha sido campeón mundial con Argentina y México. Entonces la verdad, honestamente yo digo, pensé que era uno más, no sé, o que estaba, digamos, en la entrevista, porque aquella vez sonaban pues jugadores de la selección argentina que de pronto han edificado, han construido un título que lo han ganado muy bien, ¿no? En ese momento, la Argentina tenía 10 jugadores del mismo lugar donde se desempeñaba Maradona. El mejor jugador de Argentina era Norberto Alonso de River Plate, y emergía Maradona, y apareció en el Mundial Kempes, y apareció La Rosa, y apareció Valencia, pero Maradona era una joya, un diamante en bruto, porque tenía una particularidad. Él leía la jugada antes de recibir la pelota, y tenía 3 posibilidades que él las elegía de acuerdo a las circunstancias. O sea, era más rápido que todos. Lo mostró en La Paz. Y se perfilaba. Mi ídolo era Alonso, pero veía a Maradona con un potencial futbolístico, con una riqueza futbolística. No sé si creía que iba a ser lo que fue después, pero confiaba en que estábamos delante de un grande en el fútbol internacional. Yo puedo decir personalmente que ese de Maradona
Y se lo dije a un íntimo suyo y él, cuando murió Maradona, me refrescó lo que yo había dicho. Maradona eran dos personas en uno. Diego, humilde, sencillo, amistoso. Y Maradona, brusco, torpe, reaccionaba, veía a un periodista y una cámara de televisión o un micrófono y se transformaba. Pero en la intimidad Diego era una persona, un personaje extraordinario. Era el niño que nació en una villa miseria y llegó a jugar al fútbol. Ah, no, con mucha pasión. En 1986 es cuando Diego deslumbra, ¿ya? Él tuvo la oportunidad, bueno, del 86 hablemos, él tuvo un papel muy protagónico con el equipo del Narigón Bilardo, ¿no? Entonces, él tenía muy buenos jugadores, pero no tan buenos como él. Entonces, él tenía la responsabilidad de sacar a Argentina campeón mundial. Entonces, yo siempre para esto les digo, es bueno comparar lo que hizo el 86 Diego Maradona y lo que hizo Pelé en 1970 en México, ¿no? México, ahí a Brasil lo teníamos, era una constelación de estrellas, tenías a Leao, Tostao, Rivelino, y donde Pelé era uno más. En cambio, en ese otro mundial, él era solo, y él se la bancó solo, y él sacó pues a un equipo totalmente, claro, con el apoyo de todos los equipos, pero era un genio. Y se la bancó, y ahí sí se lo valora. No le quiero quitar mérito ahora a Messi, que salió en Qatar, todo, pero es más producto del marketing. Entonces, pero el Diego fue grande, y de ahí es que se lo inmortalizó, ¿verdad?, en Argentina. Y Diego es muy grande, y después ya se convirtió en una estrella de fútbol en Europa, en Barcelona, después fue al Sevilla, luego volvió a Colombia, a la Argentina, a Newell's, y así terminó. Pero y para mí soy un maradoniano más de todo esto. Estoy en sus redes sociales y somos un grupo, pero la vivimos y apasionadamente, pese a que Maradona siempre fue bostero, pero yo soy un millo que lo admira y lleva con orgullo esa entrevista, ese encuentro muy fugaz que tuve con él en Ezeiza. Entiendo que ha sido su mejor momento, ha debido alcanzar su cúspide como jugador, porque prácticamente él se cargó al equipo, ¿no?, al albiceleste. Y tanto es así que después del Mundial, gente muy leída, muy entendida en el fútbol y con rasgos hasta de literatos han dicho de que esa expresión, esa demostración de fútbol técnico, de mucha capacidad de Diego, a pesar de su estatura, 1,65 era su estatura de Diego, era bajito, pero era pues era un mago con los pies. Entonces, en algunas crónicas se leía, yo por lo menos eso advertí, de que parecía que era una respuesta a la invasión que habían hecho los ingleses a esos espacios que se consideraban argentinos, ¿no? La guerra de las Malvinas, entiendo. Entonces eso le ha dado más vigor a la mano traviesa de Diego en ese partido que le posibilitó dar un paso importante para el título, ¿no? Entonces, son cosas interesantes que de pronto se han ido hilvanando y que hoy por hoy se sigue hablando de Maradona, ¿no? Porque ha sido pues una figura consular importante en el mundo, ¿no? Yo hice
cobertura del Mundial 86 de principio a final. Me quedan dos anécdotas. Una, que antes no es lo que hoy ocurre. Los periodistas teníamos acceso a los jugadores para conversar con ellos. Es más, tengo las imágenes. En México, yo estaba en primera fila con Diego. Habían jugado con Italia. Y era tan informal todo, tan amistoso, que mientras estaba con Diego y tenía a 50 periodistas de todo el mundo tras mío, lo veo cruzar a Salvatore Bagni, compañero de Diego en el Napoli, y estaba marchándose al vestuario. Y en ese instante se me ocurre, y lo llamo a Napoli, o digo a su compañero, a Bagni. Me mira y lo ve a Diego y lo llamo, y los junto a los dos. Y le pregunto a Bagni, ¿es muy difícil marcar a Maradona? Bagni dice, sí, es muy complicado. Y Maradona le contesta, no, no es que sea difícil que me marquen a mí. Lo que pasa es que el que me marcaba era muy malo. Y se ríen todos. Y una risotada, que fue una de las anécdotas muy posibles en ese tiempo, hoy imposibles, porque hoy los futbolistas están en una urna, están en una caja de cristal, que solo dicen lo que le permite la FIFA, y para cualquier otra exclusiva tienen que pagarse un montón de dinero. Antes era más romántico, era más lindo. Y cuando Argentina iba a jugar la final con la selección de Italia, de Alemania en México, un día antes, se imaginarán la multitud de periodistas que estaban en el Club Azteca, en la sede de la América de México, donde se concentró Argentina. Porque Maradona había hecho el golazo contra Inglaterra, había sido determinante contra Bélgica, era la estrella, era el jugador del Mundial. Y Diego, nunca me olvido, se había puesto la camiseta de Italia que le regalaron los italianos, y con ella salió. Y los periodistas lo perseguíamos por todos lados, y corría Maradona de un lugar a otro, hasta que él se enojó y dijo, bueno, nos vamos a organizar. Y se fue a la cancha y lo separaba la malla olímpica de los periodistas, que era un enjambre de periodistas frente a Maradona. Y se paró con las manos aquí y miraba a todos. Ahora todos vienen, decía. Todos vienen aquí. Cuando hemos comenzado no había nadie. 3 periodistas que creían en nosotros. Sí, 3 periodistas. Y me mira y me dice, uno de ellos es él. Y va a tener el privilegio de preguntar primero. Y le pregunto a Maradona y todos. Y veía micrófonos de la BBC de Londres, de la televisión alemana, de la Globo, de todos, así colgados todos, y la malla separándonos. Y cuando me dice, ¿has terminado? Sí. Ahora pregunte el resto. Fue un momento muy lindo. Y me acuerdo, lo más lindo es que se va Maradona y un periodista boliviano, Johnny Ceballos, que en paz descanse, gran amigo, me estaba esperando y me abraza emocionado y casi llora. Hermano, dice, ¿tú sabes lo que ha hecho Maradona? Ha elegido un boliviano en medio de todos estos. Sí, me estoy dando cuenta recién. Ese era Maradona. Claro, es Nápoles. Es como acá, por ejemplo, el equipo Real Mamoré, que está ahí en el Beni, está abajito, todo eso, que no lo conoce nadie, sale el campeón del campeonato italiano. Así era el Nápoles. Cuando lo compraron allí, lo trajeron con mucha expectativa, él se bancó todo el equipo y Nápoles salió campeón. Creo que la primera vez que salió campeón ahí en el Napoli, y pues al Juventus y a los demás, a la Roma y a todos los dejó atrás. Y ese es el producto Maradona, ¿no? Donde lo llevabas y te garantizaba, tal vez. Y con Barcelona hizo muchas cosas, con Sevilla también, ya. Y ahí está el Diego para mí fue lo máximo. Ese es el rey y los demás son príncipes.
mucho porque yo lo admiro hasta ahora como futbolista, como talento. Y si te ofrecen droga, simplemente dino. Bueno, lamentablemente la globalización de los vicios también llega a todo lado. Y el fútbol, los atletas futbolísticos no son la excepción. Y ahí cayó en ese vicio, ¿no? Pero habría que ver esas circunstancias. Pero yo siempre trato de no mezclar las dos partes, ¿no? Yo me quedo con el futbolista, con el genio, con el talentoso que conocí. Y más allí de toda su vida, de que haya tenido muchos hijos o haya consumido más, no sé, ya es resultado de la gente que lo rodeó, muchos representantes. Recuerdo a un muchachito que era en la paternal, el famoso Sitter Piller, ¿no? Era su primer representante y después vinieron los demás que lo llevaron a donde cayó. Pero Sitter Piller era un buen muchacho, estaba ahí. Es como la chica ahora de Messi que se agarró con la chica de colegio. Era lo mismo, el Sitter Piller era un chico enrulado, todo bien, y es su primer representante. Soy Maradona, gané, y él. Y después lo sacaron y bueno, vino toda la gente. Entonces esa parte me dolió mucho, mucho, y hay que dar un mensaje a la juventud, ¿no? Que cuanto más arriba llegues, tienes que ser mucho más humilde. Y así eliminas a los vicios, al alcohol, a la droga y a todos, y tener siempre un hogar muy estable. Es eso lo que hay que rescatar y esos valores hay que infundirlos. Eso de pronto no sé si ha sido un trauma no solamente para la familia, seguramente para todos los argentinos. Ese paso tan duro, tan cruel que él ha tenido que en algún momento dar, porque eso es hablar de otro Diego, ¿no? Porque separando el fútbol de la expresión futbolística que él tenía, digamos, es la página negra que mucha gente evidentemente ha hablado y sigue hablando, creo, porque él es humano, o era humano y podía equivocarse. Entonces lamentablemente es un poquito, le ha llevado a las vinas, ¿no?, en lo que hace a la salud. Él, en su humildad, reconocía que la fama lo disparó de la realidad. Él lo tenía todo. Levantaba un dedo y todos hacían lo que él pedía. Y él, yo estoy seguro que sintió toda su vida no haber tenido a alguien mano fuerte y dura que le ordenara la vida. Diego tenía respeto por dos personas. Les tenía respeto y autoridad, respetaba el principio de autoridad de su padre y de una de sus hijas. Era la única que podía neutralizarlo y lo bajaba. Maradona comenzó a consumir la droga muy joven en España, y en Italia fue el acabose. Yo rescato la frase que una vez me dijo: imagínate, si no hubiera sido la droga, ¿qué Maradona habríamos visto? Él sabía exactamente y luchaba por recuperarse, pero no lograba. Lo traicionaba. Había perdido el sentido común y el control sobre sus propios actos. Habían dos personas en una misma, y en la soledad era Diego, lejos del mundo del ruido, encerrado, y todos lo buscaban para sacarle ventaja y provecho de algo. Y él se sintió así. Perdió el control mismo. Pero el mejor recuerdo que yo tengo es el Maradona, el Dieguito, el Diego mismo, que fue totalmente distinto. De abrazar, de dar la mano y de chichisvear y de escuchar. El gran drama que Diego tenía pocas horas en el día
porque Maradona era tan grande que lo rodeaba un entorno pernicioso y que le aceptaba cualquier locura a él. Estaba acá con mis hijos, con mi familia y lloré. Nosotros podemos confirmar, lamentablemente, con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, el fallecimiento de Diego Armando Maradona, aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha. Agarré la foto y vi mis recortes, las publicaciones que me hicieron hace años y lloré. Es que era el Diego. Era el Diego como haber conocido a un genio y saber que se fue. Era grande, era grande. Mira, él tenía, en esa época tenía 60 años, yo tenía 61. Y se fue él. Se fue y además ya tenía una línea política y que coincide con mi formación y mucho más. Y él sí nos apoyaba a nosotros con lo de la altura, ¿no? Porque él dijo, Bolivia, los bolivianos juegan donde viven. Y eso era así, pese a que Bolivia le hizo 6 goles, pero él siempre defendió. A todo eso tenía ya formación, estuvo con Fidel, con Chávez, con Evo, con mucha gente, ya tenía una identidad, pero lamentablemente los médicos, según los informes que nos digan, lo trataron negligentemente y ahí están los resultados, ¿no? Y hubiésemos tenido, si no, un Maradona de tiempo para sembrar su ejemplo, su talento por todo esto. Me afectó mucho, mucho, mucho y me afecta, yo creo que hasta que muera, porque Diego fue único y yo soy un maradoniano declarado. Cochabamba, estuve en Cochabamba y de pronto yo, bueno, uno no deja de, por ese carácter de estar informado y cosas, yo sabía que venía con muchos problemas. Porque eso le ha llevado tiempo también, ¿no? Escenas que de pronto la prensa los hacía públicos. Yo dije, esto va a suceder y cuando vino el momento, bueno, era la consecuencia de un largo trajinar con esa dificultad, al extremo de que entiendo en un partido así trascendente de su selección, eso revisando un poco los archivos, le detectaron ya cuando él era jugador activo. Entonces, ese problema, no sé si mal no recuerdo, ha sido en un campeonato de Copa América, una cosa de selecciones, pero le hicieron un examen y quedó positivo. Entonces, eso venía de muchos años. Y le era difícil, ya en escenas de orden familiar incluso era muy lamentable ver las cosas que hacía, ¿no? Porque para la gente que sigue el fútbol obviamente eso ya no era una novedad. Y ciertamente a mí cuando yo me enteré que había fallecido, lo primero que hice era recordar la nota, la entrevista que hice y cómo era él, ¿no? Esas dos facetas tan duras, tan impactantes que de pronto por ser un ser humano da pena, ¿no? Y lamentable ha sido eso porque a mucha gente le ha debido doler también eso, porque ha dado mucha alegría no solo a la Argentina, sino a Sudamérica, ¿no? Por el talento que tenía. Yo estaba sentado en un pequeño estudio que tengo en mi casa
porque con la pandemia uno se inventó cómo hacer. Tengo un estudio y entra José Miguel, que siempre está al toque viéndolo de afuera más que lo de aquí, y me dice: murió Maradona. Me quebré, porque sentí que moría la leyenda, pero que moría el ser humano que no tuvo el derecho a vivir como cualquier ser humano en la intimidad de la familia y en el disfrute de la familia. Le generaron un mundo ajeno a lo que verdaderamente era él. Lamenté muchísimo, porque sentía que lo había conocido en el fondo, cosa que me comentaban los de su entorno, que eran muchos, que muy difícilmente él se descubría. Vi el encuentro con Valencia cuando llegó a Bolivia, su compadre, y yo me sentí en los pantalones de Valencia, que quedó también deprimido, porque pocos lo conocían a Diego mismo, y sentí por el ser humano, del modo en que murió, aislado de cuanto uno quisiera tener a su lado en las últimas horas, sus hijas, su familia, su intimidad. Maradona no tuvo intimidad, fue demasiado público. Hoy lo lloran, lo admiran y todo, pero yo creo que él no fue feliz. Diego no fue feliz. Yo me sorprendo porque me saqué esa foto que me la sacó Peckerman y digo, ¿quién iba a saber que en ese momento estaba entrevistando al mejor futbolista del mundo? Y te hago una valoración porque ahora lo vemos jugar mucho a Messi, a Ronaldo, lo vi jugar a Ronaldo, Nazario, a Zico, a muchas personas, a Ronaldinho, ¿no? que era una virtud, pero como Diego no hay, Diego era un poquito en estatura menor que yo, pero era una bestia. Como persona ha tenido también valores muy trascendentes, y en este segmento yo quisiera mencionar, y la verdad yo no sabía en eso de poder recordar algo de la vida de Diego, viendo los archivos de ese tiempo. Sé que Diego ha tenido, digamos, el otro lado humano que de pronto por ahí muchos bolivianos no saben. Él había acudido en ese momento de gloria de el 80, si mal no recuerdo, una familia boliviana había ido con muchas dificultades a Buenos Aires. Eso es lo que dice los testimonios de las publicaciones, porque eso llama la atención. Era una familia que tenía a los dos a los hijos, un matrimonio relativamente joven, con una enfermedad que en Bolivia no le han sabido dar respuesta, más allá de las limitaciones económicas. Y Diego, por las publicaciones, por las notas que habían hecho con esa familia que estaba en extrema necesidad por salvar a sus dos hijos, un varón y una niña, tenía un problema a nivel de corazón y cosas. Hablando de Diego, él se enteró de esa situación. Digamos, ya reitero, es un lado humano que tal vez pocos bolivianos han conocido. Y esa familia de pronto hizo saber su problema, y Diego había ido al hospital donde estaba esa familia boliviana, que eran 4 miembros, los 2 hijos y los papás. Y él se abrió a ayudar. Él ha pagado las operaciones, o sea, ese corazón humano que
hay que destacarlo, más allá de la cosa negativa que supuso la droga, a lo que iba la pregunta. Y al final salieron de esa dificultad porque él pagó todo, y se anota también una parte de la nota de que había hecho llegar un camión de juguetes para todos los niños que estaban en ese centro médico. Entonces son facetas, yo lo tengo anotado ahí a la familia, no recuerdo el nombre, pero que ahora están viviendo en Cochabamba, eso es lo que sé. Pero los dos pequeños que estaban con problemas serios del corazón, aquella vez acá en Bolivia no había una respuesta para curarlos. Cuando viajamos de Santa Cruz a Cochabamba, los dos lado a lado, Diego le pidió una pelota al asistente. Tráeme una pelota. La palabra de Diego era ley. Trajo un balón y escribió. De acuerdo. En la vida uno conoce pocos amigos. Uno de esos amigos es Toto, Diego. Le entregó el balón. Llegamos al aeropuerto de Cochabamba y él necesitaba estar protegido por algo y creía que yo podía haber sido su protección. Y pues sentate aquí y era un alboroto como fue Maradona. Mesa de trabajo, o sea, mesa de conferencia de prensa en el aeropuerto de Cochabamba. Estaba Diego, estaba Daniel Valencia, su compadre, el hombre que lo manejaba, y yo. Yo no tenía por qué estar, pero él quería. Y ocurrió una anécdota, que la cuento. Yo con el balón, coloqué el balón en la mesa. Y comienza, y el alboroto, todos querían meterse. Cuando nos dimos cuenta con Diego, se robaron la pelota. Hoy el que se llevó debe estar con la letra de Diego, la dedicatoria que me hizo. Debe estar. Y Diego se enteró y se enojó. Como que a la vuelta en Buenos Aires, su personal secretario, el hombre que ha estado con él hasta la muerte, me ubicó en Buenos Aires y me dice: Diego, pide por favor que te entregue un balón. Ah, ya, le digo, pues gracias. Estaba muy enojado con lo que ha pasado y quedamos en ubicarnos, y al final era un partido de Boca, creo. Fue a buscarme y no está bien, me dijo, lo están internando. Alcanzó a firmar para Toto, Diego, ya, me entregó. Ese era Maradona. Y la segunda anécdota, llegó a La Paz a defender la altura. Era un domingo por la tarde y estaba trabajando aquí, como es habitual. Y me llama el presidente Morales y me pide que vaya. Le digo: no, estoy trabajando, o sea, tengo un programa esta noche. Por favor, me dice, acompáñame. Bueno, voy a Palacio a las 5:30 de la tarde. Imagínense, llegaba Maradona y era la cobertura periodística del momento. Y me dice: va a venir Diego a visitarme, quiero que estés. Bueno, me dice: como tú eres amigo de él, me gustaría que estés. Bueno, llega Maradona, una parafernalia, sube el ascensor y hay un pasillo que él debía recorrer hasta llegar al salón donde estaba el presidente. Y el presidente me dice: anda a recibirlo, por favor. Bueno, voy caminando y frente a frente digo, levanta la vista, se acerca: che, boludo, ¿qué haces aquí? Nos abrazamos, no. Me ha pedido el presidente presentártelo a él, para que lo conozcas. Y nos fuimos, se lo presenté a él y a Evo, y después me salí. Y me vine a trabajar. Ese era Maradona. El fútbol técnico que sí es posible hacer travesuras, porque él lo que hacía era magia, ¿no? Con los pies, era muy hábil. Ese fútbol
espectáculo, porque de pronto las cosas han ido cambiando, ¿no? Aquella vez, en la época de Pelé, sabemos, usted también es de prensa, Pelé era una figura consular, pero era otro fútbol, otra. En cambio, en la época de Maradona, el físico también tenía mucho que ver, era muy rápido, don Diego, ¿no? Y era desequilibrante, o sea, podía ganar él solo partidos, un jugador muy bueno, porque cuando se fue a Italia, el club donde estaba era un club pobre, ¿no? Entonces, eso el periodista italiano dice como un jugador de tanto talento ha venido y que al club lo ha levantado, ¿no? Que ha encontrado, digamos, un poco la cima de lo que nunca antes había tenido esa posibilidad, porque era un club del sur de Italia, considerado siempre, digamos, de segundo orden, pero con Diego lo levantó, y eso lo reconocen, o por lo menos en el tiempo que he estado jugando allá, que ha sido una figura pero desequilibrante, ¿no? Importante. Y hoy me escriben aún, este hombre íntimo, le digo, me escribe para contarme algunas cosas de todos los días que pasan, y me repite, mira, algo extraño, porque de las personas que yo conozco, miles ha visto Diego, miles, no puede, miles, y de ti se acuerda. Claro, porque en Santa Cruz, cuando llegó a Santa Cruz, la prensa llegaba de La Habana, la prensa argentina, que son muy hábiles, consiguió mi número de teléfono, no sé cómo, y que yo estaba con Maradona. Empezaron a llamar todos los canales y periódicos. Yo estaba al lado de Diego, hacía calor, me acuerdo, estaba con el torso desnudo sentado ahí, cansado. Y empiezan a llamar, y me dice, y le pongo altavoz, y me llama Radio del Mundo, Radio Mitre, todas las radios, todos los periodistas. Y yo decía, todo está. Y yo al frente con él, me hacía las señas, no. Y yo desviaba, sí, está Diego aquí, pero está en una sala contigua, está descansando. Queremos hablar con él, por favor, trata de tocarle la puerta. No puedo, estaba a mi lado. Y él se reía, disfrutaba. Como 15 minutos se mostró así. Y le digo, no, yo estoy aquí casualmente como periodista y me encantaría estar a su lado, pero no puedo. Y fue desviando todas las llamadas y él disfrutaba de eso. Disfrutaba, y él me dijo, yo he venido a Bolivia para estar con los bolivianos. Si ellos quieren entrevistarme, que me busquen en La Habana o que me lleven a Buenos Aires. Ese era Maradona. Me produce mucha nostalgia y grandes recuerdos de cómo ese chiquilín que vino a La Paz, jovencito, 18 años tendría cuando vino con el Argentino Junior, llegó a ser tan grande en el fútbol, tan grande, y la cantidad de entrevistas que le habrá hecho a él, y él sabía diferenciar exactamente el rol de Maradona con Arévalo periodista era una cosa, que el rol de Diego con Toto era otra. Yo lo escribo así. Y todo el pueblo